Bien, de esas dos formas se clasifica la isomería. Entonces, esto es lo primero que tenemos que tener claro. Entonces, clasificamos en estructural y estereoisomería. ¿A qué se refiere estructural? ¿A qué se refiere estructural? Estructural se refiere a modificar la estructura, la posición y los enlaces de los compuestos o moléculas orgánicas. Bien, en esta estructural modifico estructuras. Bien, en cambio en esta otra, estereoisomería, no modifico estructuras. Lo único que hago son modificaciones espaciales. Bien, por ejemplo, en la estructural, lo que se tiene son dos cosas diferentes, es decir, dos nombres como UPAC, por ejemplo, o sea, en la nomenclatura UPAC, dos nombres diferentes, pero que se parecen lógicamente en la cantidad de carbonos e hidrógenos. Bien, pero son nombres diferentes. En cambio, aquí en la estereoisomería, yo tengo nombres idénticos. Es decir, yo puedo tener, por ejemplo, un etano y otro etano. O sea, dos etanos, un etano en mi mano izquierda y otro etano en mi mano derecha. Y por estereoisomería yo puedo encontrar diferencias entre ellos. Es decir, que por ejemplo, puedo tener los hidrógenos de una forma, alineados en una forma. Y en este puedo tener los hidrógenos alineados en otra forma. Seguramente los que han estado atentos a clase más o menos se están imaginando a qué les hablo. Bien, a las proyecciones de Newman, para los que han estado atendiendo a clases con el docente. Entonces, fíjense que puedo tener algo que es lo mismo que lo otro en nombre, pero la distribución en el espacio es lo que varía. Eso es la estereoisomería. Y la estructural, tengo algo en la mano izquierda, algo en la mano derecha, son diferentes, pero parecieran iguales, pero son diferentes. En la estereoisomería tengo cosas totalmente semejantes en la estereoisomería, pero las puedo espacialmente ordenar diferente, pero son semejantes. Entonces, de eso se trata. Entonces, el día de hoy nos vamos a centrar, en el estudio de esta clasificación. Bien, esto entonces lo vamos a ver el día de hoy. Y el día de mañana y sábado nos vamos a centrar en esto, ¿no? Viernes, sábado y si se puede domingo más. Bien, esto es lo más complicadito que puede haber en la materia. Esta parte de acá. Ya es lo más complicadito que puede haber. Más de eso no hay. Más de eso no hay. Más de eso en complejo no hay. ¿Listo? Así que por eso es que le vamos a dedicar 3 días a eso. Con mucha atención. Entonces, hoy vamos a empezar a ver la isomería estructural. Empecemos entonces. La isomería estructural, vamos a anotar bien, esta isomería estructural, bien, esta isomería estructural se clasifica en 3 subgrupos. Que son tipos de isomería estructural. Bien, el primero, uno de los más conocidos, se denomina isomería
de cadena. Bien, el segundo grupo se denomina isomería de posición. Y el tercer grupo, estoy poniendo así estas cositas porque es isomería de, ¿no? No le vamos a poner de, isomería, bueno, de, pongamos. De función. Isomería de función. Estos son los tres tipos de isomería que puede haber dentro de la isomería estructural. Entonces, tenemos que reconocer cada uno de ellos cuando nosotros empezamos a mirar diferentes cosas. Cuando hablamos de isomería, estamos comparando A contra B. Bien, y puede haber un C, por ejemplo, acá, puede haber un D. Entonces, cuando hablamos de isomería, lo que yo trato de hacer es ver en qué se parece A y B, en qué se parece C y D. Eso es lo que yo tengo que entender con la isomería, que es como un estudio comparativo que se hace. Entonces, yo tengo que agrupar las cosas en función a las comparaciones que yo pueda hacer. Y pueden haber tres tipos de comparaciones, estas tres que mencionaba acá. Entonces, empecemos a mirarlas, estas tres comparaciones. La primera comparación es la que se denomina isomería de cadena. Bien, isomería de cadena. Esta isomería de cadena, bien, esta isomería de cadena se da de la siguiente forma. Bien, aquí lo que se hace es modificar la cadena carbonada. Principal. Bien. También hay algo importante que destacar acá, que se trata de compara la misma función. ¿A qué se refiere con esto? A que puede haber una isomería de cadena, por ejemplo, si yo comparo un alcano con otro alcano. Puede haber isomería de cadena si yo comparo un alqueno con otro alqueno. Puede haber isomería de cadena si yo comparo un alquino con otro alquino. Bien, pero no puede haber isomería de cadena si yo comparo un alcano con un alqueno, por ejemplo. No puede haber isomería de cadena, porque la isomería de cadena compara la misma función. ¿Está entendido eso? Entonces, viendo eso, ¿dónde vemos isomerías de cadena? Las isomerías de cadena son muy típicas en lo que son los alcanos. Bien, también existe isomería de cadenas en los demás, en todos, pero los principales son los alcanos. Ejemplo de esto, butano, isobutano. Esto es carbono 4, hidrógeno 10. Este también es carbono 4, hidrógeno 10. Entonces, isomería, misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Es decir, modifico la cadena principal. Si yo tenía butano, esto hubiese sido H3, CH2, 2, CH3. ¿Cierto? Aquí me fijo 4 carbonos y 10 hidrógenos. Entonces, isomería de cadena.
¿Qué significa? Que al ladito lo tengo que comparar lógicamente con la misma cantidad de carbono e hidrógeno. Perfecto. Con mismo grupo funcional. Es decir, si acá tengo alcano, acá podría compararlo con otro alcano. Perfecto, sí, es isobutano, otro alcano. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aquí viene lo más importante y dice, modificar la cadena carbonada principal. Entonces, si aquí habían 4 en la principal, si yo quiero modificar y soy rebelde, ¿por qué no coloco 3 en la principal? Y me lanzo con una de ramificación, porque soy rebelde. Modifico la cadena carbonada principal. Y si yo cuento esto, 4 carbonos, 3 a cada lado, 3 por 3, 9, más 1, 10. Mantengo el número de carbonos e hidrógenos, pero modifiqué la cadena carbonada principal. Y sigo manteniendo la misma función, alcano, 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 alcano. Entonces, a esto se llama isomería de cadena. Entonces, el doctor en el examen puede que les dé así. Ahí yo les puse el butano de esa manera, ¿no? Puede que les dé así. Por ejemplo, este que sea el inciso A. Seguramente ustedes han hecho esto en clase porque él siempre lo hace. Y que les dé varios incisos y el F, por ejemplo, sea el siguiente. Entonces, a ustedes les van a pedir, agrupe cuál es isomería de cadena, digamos. Entonces, ustedes dicen A y F son isómeros de cadena, ¿no? Entonces, aquí fíjense, tengo 1, 2, 3, 4, butano. ¿Y aquí qué tengo? 1, 2, 3, 4, metilpropano. Lo que tenía aquí, isobutano. Por lo tanto, son isómeros de cadena. Ustedes en el examen los van a tener así, pero ustedes tienen que imaginarse, pues, ¿no? Que lógicamente aquí hay carbono, que aquí hay 3, que aquí hay 3, ¿no? Tienen que imaginarse que aquí hay carbono, que aquí también hay carbono, ¿no? Entonces, A y F son isómeros de cadena, ¿no? A y F son isómeros de cadena, así. Así está en el examen. Entonces, cuando les diga isómeros de cadena, siempre se refiere a misma función y modificar la cadena carbonada. Ahora, si por ejemplo la pregunta sería, que también antes preguntaba, ahora ya no mucho, pongamos, digamos, que sea de número 2, ¿no? Muestre todos los isómeros del hexano. ¿Qué tengo que hacer yo entonces? El primer isómero es H3, 2, 2, 2, 2, 3. Ese es el hexano. Si quiero puedo hacer con líneas, ¿no? Ahí está con línea. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? A que vea todas las posibilidades con las cuales yo puedo jugar con esto y tener cosas diferentes. Entonces, por ejemplo, eh, si ahí habían 5, perdón, 6 en la cadena principal, ¿por qué no hacer de 5? Entonces puedo hacer de 5, ¿no? Y en esta ramificación. Ahí está. Ese va a ser uno de los isómeros.
¿Qué tal que de acá, por ejemplo, yo puedo modificar esto y tener el radical metil en este otro lado? También es otro isómero. ¿Qué más puedo hacer? Ya jugué con 5, puedo jugar con 4. Ahí está. Jugué con 4. ¿Qué más puedo hacer? Dentro del juego con 4, puedo tener a los dos metiles así separados o puedo tenerlos en el mismo lugar. Puedo jugar con eso también. Es nomás imaginación. ¿Qué otro isómero puedo tener? Ya jugué con 4. Podría jugar con 3. A ver si es que se puede, ¿no? Veamos. Veamos si se puede. Uno para acá, otro para acá. Ahí hay 3 y 2, 5. Para agregar otro, sí o sí tendría que hacerlo a alguno de los costados. Y eso haría que vuelva a la estructura que tenía acá antes. Por lo tanto, ya no puedo seguir haciendo más isómeros. Ya no me da para hacer más combinaciones en este jueguito. Por lo tanto, todas las isomerías del hexano son estas. Todas las isomerías del hexano son esas. Todas son esas. Bien. Si quieren pueden ponerles nombre, van a tener nombres diferentes UPAC, pero la misma fórmula molecular del hexano. 6 carbonos y 14 hidrógenos. De eso se trata. De eso se trata esto. Entonces, en el examen, a ustedes les pueden pedir, por ejemplo, realice esto para el octano. Entonces, a ver, pongan ustedes, van a mandar fotos, todas las posibilidades del octano. Bien, van a mandar fotos, a ver, de todas las isomerías de cadena posibles con el octano. Van a mandar fotos del octano. Entonces, de esto se trata la isomería de cadena. De eso se trata la isomería de cadena. Vamos ahora a ver otro tipo de isomería. La isomería de posición. Bien, la isomería de posición. ¿De qué se trata esta isomería estructural de posición? Bien, se trata de lo siguiente, de modificar la posición de grupos funcionales, bien, en una estructura. De eso se trata la isomería de posición. También en cierto aspecto, principalmente en ciclos, se trata de modificar los indicadores de posición o localizadores, le voy a poner para reducir el localizadores. En realidad lo que digo arriba, modificar la posición de grupos funcionales, también va a modificar localizadores. O sea, la clave de esto es modificar localizadores. El ejemplo típico se da en alquenos, a partir del carbono 4. ¿Qué tal si yo tengo esto?
Dos estructuras, 4 carbonos con doble enlace, buteno. Buteno. Pero ¿cuál es la diferencia entre los dos? Que este de la izquierda se denominaría 2-buteno y este de la derecha se denominaría 1-buteno, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque los carbonos son 4, los hidrógenos acá son 8. Carbono 4, hidrógeno 8. Misma fórmula molecular, pero distinta estructura. Es decir, que la posición del doble enlace varía. Por lo tanto, los indicadores de posición o localizadores fueron modificados. 1, 2. De eso se trata la isomería de posición. En la isomería de posición, al igual que acá, se repite esto, compara la misma función. Aquí también compara misma función. Bien, es decir, que si yo estoy comparando alquenos, lo tengo que hacer con otro alqueno. Si yo estoy comparando alcohol, lo tengo que hacer con otro alcohol. Si yo estoy comparando cetonas, lo tengo que hacer con otra cetona. Si yo estoy comparando alquinos, lo tengo que hacer con otro alquino. Si yo estoy comparando ciclohexanos o cicloalcanos, lo tengo que hacer con otro cicloalcano. Si yo estoy comparando el benceno y sus sustituciones, principalmente los disustituidos, los puedo hacer benceno contra otro benceno. De eso se trata este tipo de isomería. Entonces, en el examen, ¿qué puede haber? En el examen puede haber uno que sea inciso B y otro que sea inciso D, ¿no? Uno es así y el otro ahí, ¿no? Entonces, B y D, ¿qué son? Lo mismo, pero la posición del doble enlace es la que cambia. Ah, entonces B y D son isómeros de posición, ¿no? De eso se trata. También esto, como les mencionaba hace ratito, puede estar presente. ¿Qué tal si aquí C es el siguiente? Y G es el siguiente. ¿Qué tal si tengo eso? Si me fijo, ¿cuántos carbonos hay? 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí abajo, 1, 2, 3, 4, 5 también. Y tienen un hidroxilo. Y este también tiene un hidroxilo. Pero ¿cómo se llamarían ambos? ¿Es la misma familia? Si es la misma familia, o tiene isomería de cadena, o tiene isomería de posición, o no tiene ninguna. Entonces, si es la misma familia, uno se llamaría acá 1-pentanol y el otro se llamaría 2-pentanol, ¿no? Entonces, fíjense, mismo nombre, todo, lo que cambia es el localizador, el indicador de posición. Por lo tanto, E y G son de posición. Generalmente esto pregunta en inciso A, B, C, a veces en los exámenes, así como verdadero y falso, así. Por ejemplo, puede preguntar, para el 1-pentanol, ¿cuál es su isómero de posición correcto? Les dice, inciso A, 2-pentanol, inciso B, penteno, inciso C, ácido pentanoico, inciso D, pentanal. Entonces ustedes ahí tienen que ver cuál, digamos, ¿no? Encierran cuál es.
Así es, pregunta de esto, ¿no? Y lógicamente esto de aparear también. Entonces, de esto se trata la isomería de posición. Vamos ahora con la otra isomería, con la última para terminar. Se denomina isomería funcional o de función. Bien, ¿cuándo se da esto? El requisito para esto, lógicamente al ser isómeros, tienen la misma fórmula molecular, ¿no ves? Pero diferente estructura. Pero el requisito para esto, a diferencia de los de arriba, es que deben tener distinto grupo funcional. ¿Qué quiere decir? Que cuando me dicen a mí isomería de función, me están diciendo compáreme cosas que tengan la misma fórmula molecular, pero que sean de distintas familias. Por ejemplo, un ejemplo típico es el siguiente. Un ejemplo típico es el siguiente. Etanol, dimetil, éter. Un ejemplo típico es el siguiente. Fíjense, etanol es un alcohol, dimetiléter es un éter. Son sustancias completamente diferentes. El etanol tiene otras características muy diferentes, pero a ver, si yo dibujo el etanol, es así, ¿no? Ese es el etanol. Si yo dibujo el dimetiléter, es así, ¿no? Totalmente diferentes estructuras, diferentes familias, distinto grupo funcional, grupo hidroxi, grupo oxi. Pero si yo cuento cada uno de los átomos, tengo acá 2 carbonos, tengo ¿cuántos hidrógenos? 2 y 3, 5 y 1, 6, y acá tengo un oxígeno. Y al otro lado, ¿qué tengo? 2 carbonos, 3 y 3, 6, y un oxígeno. Tengo el mismo, pero en realidad son diferentes familias, distinto grupo funcional. A estos se les llama isómeros de función. Son los más dificilitos de identificar, pero lo único que hay que hacer es poder contar cada uno de los átomos que pueda haber. Los que se parezcan y sean de diferentes familias, esos son isómeros de función. Esos son isómeros de función. Entonces, a ver, en el examen les podrían dar esto, a ver, una comparación. Cicloalcanos con alquenos son isómeros de función. Fíjense, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Carbono 5, carbono 5. A ver los hidrógenos, porque no tienen otra cosa. 2 en cada lado. Entonces 2 por 5, 10. Y allá al otro lado, ¿cuántos tengo? A ver, vamos reemplazando. 3 aquí, 2 aquí, 2 aquí. Aquí habrán 2 por el enlace. Y aquí habrá 1, ¿no? Entonces, ¿cuánto me suma ahí? A ver, fíjense. 3 más 2, 5. 5 y 2, 7. Y 1, 8. Más 2, 10. 10. Por lo tanto, estos dos son isómeros de función. ¿Por qué? Porque tienen la misma fórmula molecular, pero en realidad son de familias distintas. Entonces, cuando yo veo y me piden a mí isomería estructural, lógicamente lo primero que tengo que hacer es verificar siempre que tengan quienes tienen las mismas fórmulas
Moleculares. Si posible, escriben la fórmula molecular de todos. Sacan bien la fórmula molecular de todos y comparan. O sea, estos tres tienen la misma. Entonces ahí tienen que decir, ¿son de la misma familia o no? Si no son, función. Ya voy separando una con otra. Ahora, si todas son de la misma familia, va a ser o cadena o posición. Entonces ahí me fijo ya yo. ¿Estoy modificando la cadenita principal o estoy cambiando la posición del grupo funcional o los localizadores? De acuerdo a eso, respondo. Esa es la metodología. Entonces, en el examen seguramente les va a dar unos 10, 20 compuestos y ustedes tienen que comparar cada uno, ¿no? Su fórmula molecular de cada uno y decir, este con este se parecen. Bien, ¿qué son? Cadena, posición, funcional. Si son de distinta familia, funcional. Son de la misma familia, los dos son ciclos, los dos son alcanos, los dos son alquenos. Entonces puede ser posición o cadena. Entonces ahí ya voy a otro paso y digo, estos son posición porque los dos son alquenos y están en diferentes lugares los dobles enlaces. Son posición porque son alcoholes y el hidroxilo está en diferentes lugares. Ya. Son cadena porque la cadena principal de ellos en el otro varía, pero sigue siendo la misma función. Por lo tanto, son cadena. Y así, de eso se trata. Esa es una pregunta de examen. Generalmente vale 30 a 20 puntos. 30 a 20 puntos. Le voy a pedir que la busquen y que traten de hacerla. Ya, busquen en los modelos de exámenes las preguntas de isomería estructural. Busquen no solamente esta que les digo de comparar, sino también busquen las que son de inciso, o sea, de multiple choice, de opción múltiple. Bien, hay varias de opción múltiple, así que pónganse a ojear los exámenes, por favor, y me verifican ahí las preguntas de isomería estructural. Bien, entonces con eso terminamos la clase de hoy. Por favor, quiero que vean ahorita los exámenes de una vez y vayan a ver las preguntas. Bien, y traten de resolverlas, por favor. ¿Listo? Entonces, con eso terminamos el día de hoy.